Ya empezamos. Bueno, hola, buenos días. Desde el Centro de Investigación y Estudios Filosóficos. Fíjense, eh, por ahí tengo, se cortó un video de un segmento y lo vamos a completar posteriormente. Ahorita, porque está de moda, les puse también aquí, en, ¿cómo se le llama en la página? Les puse sobre la interpretación que se está haciendo ahorita del sionismo cristiano. Está muy interesante para que lo vean y se den cuenta de estas opiniones que surgen. Y lo que decía, si no tomamos todos los datos, nosotros, todos los seres humanos, como buscadores, interpretadores de las verdades que nos acontecen cotidianamente, nos vamos a guiar equivocadamente por estas aseveraciones supuestas de muchos de estos investigadores que aseguran y perjuran que así es. Y se observa en ellos, y ahorita vamos a contar, las fallas por no tener en cuenta datos que han sido expuestos por otros investigadores y lo han advertido y lo han dado, lo han mostrado y no los han tomado en cuenta. Entonces, ese es uno. Otro, el cual quiero yo, porque llego a hacer el análisis, ¿cómo fue posible? Porque nacen en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, estos investigadores que juran y perjuran que la realidad es tal y como la vemos, como se da cotidianamente, y que así es como nosotros debemos conceptuar nuestra vida a partir de esta realidad, siendo que hay datos anteriores que no es así, que nuestra realidad esta fue de otra manera hace miles de años y que por esa circunstancia en que se vivió fue como pudo sostenerse, lo que habíamos dicho, durante millones de años, materialmente hablando, vamos a decirlo así. Entonces, aquí esto, eh, por esta falta de tomar datos que creo yo importantes, caen en errores, y ahorita vamos a hablar uno de ellos, Nietzsche principalmente, en errores que se observan. Primero, no se dio cuenta en el siglo que él vivía, siglo XIX, de que el cristianismo venía siendo manipulado desde que San Pablo lo advierte. Advierte en el primer siglo, advierte de que muchos individuos están entrando para servirse del evangelio, del ministerio, y no para servir al ministerio, al evangelio. Y es lo que vamos a ver en todos estos siglos hasta la fecha. El espíritu religioso de la mayoría de los sacerdotes, con todo respeto en el cristianismo, vamos a decir en el católico, que no debería, porque debería de ser un solo cristianismo, pero bueno, son muy pobres de espíritu. Yo oigo las homilías y de veras, homilías, pero como si fueran de una conversación en el barrio, una cosa así, y no debe de ser, según yo, debe de ser ante todo esta conversación llevada a fines de la divinidad. Entonces, yo me estoy saliendo del tema, no, entonces, ¿por qué principalmente Nietzsche, Hegel y otros más no tomaron en cuenta estos datos que están dando? Este dato es importantísimo, el que dice San Pablo, que hasta la fecha lo vemos. ¿No vieron ellos la Santa Inquisición que empieza en el siglo XI, XII? Todavía hasta el siglo XX se encuentran todavía restricciones de leer libros, de este tipo de perversidad del cristianismo. Lo pervierten. Esto es, le dan otros eh, caminos que no debe de ser el camino real del cristianismo. Y entonces, aquí del por qué, por ejemplo, habla Nietzsche de una moral cristiana, pues sí, pero esa moral cristiana no la descubre él, viene desde el siglo II. Es cuando esta perversión
del cristianismo se da, no es nueva, no aparece en el siglo XIX o en el siglo XVIII, no, trae una historia de atrocidades que han cometido hasta papas. Entonces, ¿cómo es posible? Yo sigo asombrado. ¿Cómo es posible que no hayan tomado para hacer su crítica? Porque es una crítica. Dice Nietzsche, Dios está muerto. Bueno, espérame. Pues primero tuviste que haberlo visto vivo para decir tal afirmación. La moral, estamos viendo, la moral no es de ese siglo, no es extraordinario, no sé por qué no. Yo siento que Nietzsche no leyó. Ahora, dando conclusiones de esto de Hegel, yo creo que los hombres que tomaron el control de la sociedad humana, que lo hicieron para conveniencia material propia, y trataron todos esos siglos, lo que vemos hasta la fecha, deshumanizar, desindividualizar al individuo, desasociarlo. Eso es lo que vemos ahora, y a la fecha lo vemos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me está dando a mí la impresión de que han utilizado tanto a Nietzsche como a Hegel estos grupos de poder para quitarle este valor humano, la individuación, y que lo tiene el cristianismo. En el cristianismo todos valemos por igual. Aunque los judíos, o perdón, los israelitas, sigan en esa terquedad de que ellos son privilegiados. No, no es cierto. No lo son, todos, como lo dice él. Y las interpretaciones que le han dado al cristianismo ahí fallan. Desde Abraham. Abraham le dijo claramente, tu descendencia serán miles de millones de seres. No habló de israelitas y de judíos, nada más. Y a la fecha la interpretación esa. Y otra de las interpretaciones, por ejemplo, del sionismo cristiano, hay dos de las, ¿cómo podemos decir? Directrices que dice, si es Jesús, no recuerdo, que dice, no hagáis morada porque estás de paso. ¿Y qué están tratando el sionismo cristiano? Quitándoles territorio a otros países. Y otra que dice, no hagáis morada donde el hollín corroe y el ladrón mella. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que realmente, y volvemos, decía Shakespeare, dice, cualquier demonio puede utilizar las escrituras para sus fines. Y eso es realidad, lo que dice Shakespeare. ¿Sí? Utilizan el nombre de Dios para matar, para robar, para enajenar. Y esa es la realidad de estos cristianismos que se han interpretado a conveniencia de estos grupos. Y es por eso yo, pues, doy tantos porque les decía en un principio, de alguna manera nosotros nos cristianizaron, sea el padre o la madre de nosotros o los abuelos, y seguimos en esa, si se puede decir, tradición. ¿Sí? Por eso hablamos de cristianismo, por eso lo tenemos nosotros en las aulas, en filosofía. Se llama Historia de las Ideas, y ahí vemos medievales. El 90% de los medievales hablan de Cristo, de Jesús, y nosotros lo estudiamos en ese sentido. Entonces, para que no, como se dice en el barrio, para que no se los lleven al baile, cerciórense bien de todas estas situaciones. Ya hemos padecido y seguimos padeciendo la propaganda falsa que nos están dando tantos individuos ahorita, por ejemplo. Y ¿por qué se da esto? Vuelvo otra vez a este punto, lo que decía Leonardo da Vinci, ¿sí? Quien no castiga la maldad, la promueve. No se está castigando la maldad ahorita, se le está dando esta promoción por parte de la autoridad. Ya es hora de meter a la cárcel a 2 o 3, un día, 2 días en la cárcel, por andar diciendo mentiras, por andar falseando la conducta de hombres, de individuos, sean del gobierno, sean de otros. Así debe de ser, esa es la regla. Por eso se crearon las leyes
Porque hay individuos que no se pueden manejar por sí mismos, necesitan forzosamente una regla para su conducción. Que hay que hacerla, hay que aplicarla, porque si no se aplica, bien, la posibilidad de que vuelva otra vez a hacerse un desbarajuste de todo esto existe, es real, y está atrás de ellos. ¿Sí? Entonces, era un pequeño paréntesis sobre esto. Ahondar en Nietzsche, pues no, para mí no hay nada de interés como en Hegel, como para hacer una guía digna de la vida humana. Nos pone en abstracto él cuando dice ni lo bueno ni lo otro, más allá del bien y el mal. Bueno, ¿sí qué? ¿Anarquía? Nosotros no nos guiamos por anarquía, el ser humano se guía por orden y disciplina, colectividad. Esa es nuestra manera de existir. Y sin eso no existimos, desaparecemos en el mundo como tal. Entonces, hasta ahorita es necesario el orden y la disciplina. ¿Que ha habido un desorden hasta la fecha? Sí. ¿Que el ser humano lucha contra eso? Sí. ¿Que la bondad se halla más en los pobres? Porque fue lo único que no perdieron, fue lo que les dejaron, la bondad, el amor y el cariño. Es lo que tiene el pobre. El pobre sigue siendo rico. Que no cambie esa directriz por la riqueza material. Cuando se inicia la pretensión es cuando se pierden estos valores. Y se tienen que poner estos por encima de toda la utilería que podamos nosotros necesitar y conseguir. Casa, auto, lo que sea. Pero debe de ser tan solo eso, un útil. ¿Sí? Y no debe de ser un fin. Es cuando cambia la personalidad del individuo, la conducta, el espíritu del individuo humano. Es cuando cambia. Entonces, esto es, y el punto es, abran bien los ojos sobre estos datos, ¿sí? Porque muchos datos, y a la fecha podemos ver datos tan falsos. Estaban diciendo López Obrador homosexual con Monsiváis, por favor. Y entonces, pues no sean tan ignorantes, infórmense, porque esto no es posible. Bien, ¿de qué se trata? De informarnos, de tener datos, de que no nos lleven al baile tan fácilmente. ¿Sí? De eso se trata la vida. Desgraciadamente, y lo vamos a ver esto, en donde estábamos hablando de las 4 escuelas. Otro dato sobre esto, estaba dando Serrano, Vicente, estaba dando un dato, si salió, parece que salió en periódico, no recuerdo cuál, sobre cómo los mandos medios, en la cuestión de las farmacias, cuando se hicieron, se echaron a perder millones de medicamentos, porque estos señores, segundones de la administración pública, ¿eh? Por esta actitud, ¿cómo fue posible que los niños enfermos de cáncer los dejaran morir escondiendo estos medicamentos? Y eso fue real. Hay que castigar aquí. Hay que castigar porque solamente con el ejemplo, en este sentido, van a aprender los demás. No, no matarlos, no, 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 no. Sí, cárcel por lo cometido, porque no tan solo es una cuestión ética, una cuestión moral, es una violación y en todo caso son asesinatos de alguna manera, indirectamente. Y sí, es necesario seriedad, no tan fácil aventar la palabra. Y hay que entenderlo esto. Decía Roger Penrose, ¿sí? Yo no puedo decir que soy ateo porque no puedo mostrar que Dios no existe. Ni tampoco puedo mostrar que Dios existe. Por tanto, soy agnóstico. Como muchos andan publicando, soy ateo, soy ateo. Por favor, seriedad, decía Kierkegaard, seriedad. Y eso es.
mientras sigamos en esa herencia de, perdón, no es la expresión, de que nos valga, ¿sí? No vamos a hacer una sociedad seria, que siga adelante, que progrese, que se desarrolle. No, no lo vamos a hacer. Vamos a quedar en una aldea, como dijera Chekhov, parece es el que dice. ¿Eh? Y a eso podemos tender. Y hablamos en el otro segmento que se me perdió precisamente sobre el estado en que estamos. No es crítico, pero sí es delicado. Y nos vemos en el próximo. Vamos a seguir con lo que se quedó incompleto sobre las escuelas. Hablábamos sobre, no nos enseñaron a ser padres o madres. Y hablaremos por eso, porque ahora sí ya hay que hacerlo. Se tiene la oportunidad ahorita, hay que hacerlo. Que trabajen nuestros administradores públicos, lo tienen que hacer. 8 horas diario. Que no trabajen el fin de semana, que descansen, perfecto. Pero que toda la semana trabajen como debe de ser. Porque urge. Y que no tengan la idea que van a ser 6 años o 3. No hay gente preparada para administrar lo que es el servicio público. No la hay. Hay que hacerla. Y es necesario estas escuelas. Esa es una de ellas. Y la prueba está, hoy la dijo Frisbee, parece, sobre este dato. ¿Cómo es posible que todavía estén insertados individuos que quieren hacer el daño al pueblo, a la ciudadanía? ¿Cómo es posible que todavía estén ahí? Se tienen que ir a su casa estos señores, pero se tiene que suplir con gente capaz. Por lo tanto, hay que hacer estas escuelas. Ya debieron de haberse hecho cuando entró López Obrador. Esa fue una de sus fallas. Él debió de darse cuenta de que no había personal gubernamental para llevar a cabo el trabajo. Y debió entonces de hacer esas escuelas. Somos, parece que un país de jóvenes. Entonces, esta mayoría de jóvenes son necesarios para el gobierno. Necesarias estas escuelas. Y si no las hacen, entonces decir, carajo, ¿dónde está estos dos? Están más jóvenes que yo, el Fisgón y el otro. Carajo, ¿cuántos años estuvieron en el puesto? ¿Qué hicieron? Bien, hablamos en el desierto, estoy hablando en el desierto. Bueno, nos vemos en el próximo segmento. Gracias. Que estén bien.